Padre, Señor, hermanos, Amén. le damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado, amén, y vamos a comenzar alabando al Señor. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde a obedecer. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. En aquella santa Sión. En aquella santa Sión. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga a cada una de sus vidas, de aquellos que se han conectado recién. Le Amén. damos la bienvenida, amén, para poder alabar juntos al Señor. Gracias, Jesús. Quisiera compartir con ustedes un salmo y compartir una historia que estaba leyendo en otra parte de la Biblia, ¿no? Es un salmo muy conocido, el Salmo 138:8. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así:
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿No? Y bueno, como quizás algunos saben, otros no, el mes de septiembre es llamado lo que es el mes de la Biblia, ¿no? Amén. Y vamos junto a la congregación, tenemos algo, ¿no?, que hacemos todos los años, más que por rutina, es para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor, amén. Y es que elegimos cada uno libros, ¿no? Y durante todo este mes tratamos de leer la Biblia completa entre todos, ¿no? Y yo elegí uno de los libros de los dos que elegí Esther y Génesis, ¿no? Más corto que es Esther, ¿no? Y viendo la historia, hoy compartía con mi papá, le decía, veía la historia de Ruth, ¿no? De Esther, digo, cuando el rey Asuero manda a llamar a las doncellas más lindas, ¿no? Para prepararse, para poder elegir de entre ellas una reina para reemplazar a Basti, ¿no? Y le decía, y Esther allí fue para obedecer a Mardoqueo, ¿no? Por lo que él le había dicho que Dios tenía un propósito con ella. Y entonces ella va obediente allí y le decía a mi papá, más que para obedecer un mandato, digamos, del rey Asuero o la palabra de Mardoqueo, le decía, Esther fue allí porque sabía quién la estaba llamando y no era el rey Asuero, ¿no? Sino que era Dios quien la estaba llamando para poder hacer una obra a través de ella. Aleluya. ¿Verdad? Porque más adelante, después de que relata la historia de que, bueno, la parte de su historia, ¿no? De cuando ella se presenta ante el rey, ella fue elegida como reina. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, y después vemos lo que pasó con Amán, ¿no? Y todo lo que iba a pasar con el pueblo judío, si ella no hacía algo, ¿no? Y le decía, algo que hizo Esther fue que 3 días se puso de ayuno con el pueblo, ¿no? A poder rogar a Dios su misericordia para prepararse para poder ir ante el rey. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos dice que si alguien entraba, ¿no?, a la sala del trono y el rey bajaba el bastón, quiere decir que iba a ser matado, ¿no? Y ella tenía que hallar gracia delante del rey Asuero para poder interceder por el pueblo judío, ¿no? Por el pueblo de Israel. Y allí Dios muestra su amor para con su pueblo y para con la vida de Esther, en donde Él cumple el propósito que tenía con la vida de Esther, ¿no? Que era poder salvar a su pueblo elegido, amén. Porque sabía que se iba a cometer una injusticia contra su pueblo, por causa de un hombre que quería matarlos a todos, ¿no? Porque se había dictado un decreto en donde solo se podía adorar al rey, ¿no? Y aquel que adorara a cualquier otros dioses se iba a ser matado, no iba a ser colgado en horcas. Y veía allí, ¿no?, todo cómo Dios fue preparando a Esther desde muy pequeña, ¿no? Porque habían muerto sus padres y bueno, Mardoqueo se hizo cargo de ella, la tomó como si fuera su hija, dice, ¿no? Y me imagino a Mardoqueo enseñándole, instruyéndole a Esther, porque él creía en lo que dice hoy en día en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice, ¿no? Y él sabía que Dios tenía un propósito con Esther. Y así también hoy te digo que hoy Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Hoy Dios te tiene acá porque te quiere alimentar de su palabra para que vos puedas aprender aún más, llenarte más del Espíritu Santo y poder llevar su palabra, amén. Hoy estaba en una reunión con unos chicos y decía, hoy más que nunca entendemos que la iglesia no son 4 paredes, ¿no? Sino que la iglesia somos nosotros y debemos llevar el amor de Cristo en donde vayamos. Pero ¿cómo vamos a llevar ese amor? Teniendo a Cristo en nuestras vidas, llenándonos cada día más de Él, porque sabemos que Dios es amor, amén. Y si tenemos a Él en nuestros corazones, vamos a poder impartir ese amor y poder cumplir el propósito para el que el Señor nos tiene en esta vida, amén. Y dicho esto, espero que le sea bendición esta palabra y que día a día dígale al Señor, Señor, yo no quiero que sea mi voluntad en mi vida, ¿no? Como decía Jesús allá cuando estaba orando antes de ir a la crucifixión, ¿no?
Señor, si puedes, dice, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Amén. Y ahí vemos cómo Jesús era un siervo de Dios, ¿no? A disposición de lo que Dios quería hacer y no a lo que se le ocurría a él que quería hacer, porque si quería Jesús hubiera dicho no, Señor, ¿no? Porque él fue justo y podía pedirle, Dios, no quiero morir por esta gente pecadora, ¿no? Pero aún allí Jesús dijo, se haga tu voluntad, Señor. Y en estos días que decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Y que no sea lo que yo quiera o lo que yo haya planificado. Y si lo que tú has planificado es lo que el Señor te está dando, gloria a Dios, dale para adelante. Pero siempre ten en cuenta al Señor, amén. Que Él quiere cumplir su propósito en tu vida para poder llevar su mensaje a otros. Y los invito a poder orar junto con nosotros, también los que están aquí, les pido que se pongan de pie, vamos a orar al Señor para entregar toda esta reunión en sus manos, amén. Bendito sea Dios. Padre Celestial, Rey de los cielos, te damos gracias, Señor, primeramente por este día que tú nos has regalado, por tu misericordia renovada hacia nuestras vidas, Padre Celestial. Aún te pedimos en esta noche que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, y aún aumentando nuestro saber, nuestro conocimiento, Padre Celestial, conociendo cada día más de la historia de la iglesia, Padre Celestial, como se vienen dando estos estudios. Y que no sea solo un estudio, Padre, y adquirir conocimiento, sino que sea tu Espíritu Santo dejando esa palabra sellada en nuestros corazones, para que cuando alguien esté pasando por dificultad y debamos ir a dar palabra, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo recordándonos aquello que hemos leído, aprendido, escuchado, y poder dar ese aliento de vida que un día tú nos diste a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te encomendamos toda esta reunión a continuación, que seas tú dirigiéndonos, Padre Celestial, y llenándonos de tu poder, de tu presencia, Padre Celestial, Padre bueno. Y seas tú cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, Gracias, Señor. mi Rey. Te damos gloria y honra en nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden, todo en caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor. El que gobierna con su justicia y
hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Le damos a Gloria a nuestra Dios. hermana Ana. Amén. Gracias, Padre amado. Amén. Damos gracias a Dios. Amén por lo que el Señor está haciendo. Amén en esta noche. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Y que el Señor pueda bendecir realmente a cada uno, amén, de nuestros hermanos en este día que estamos aquí, amén, para alabar y bendecir el nombre del Señor. No es por Amén. otra cosa, amén, sino por engrandecer el nombre de nuestro Dios, amén. Aquel que nos creó, aquel que le plació tenernos en esta noche aquí, amén, congregados, amén, para poder bendecir su nombre, amén, porque si no fuera por Él nosotros no seríamos nada. Amén, lo que somos gracias a la misericordia que el Señor tiene para con cada una de nuestras Gloria a vidas. Dios. Amén, así que en gratitud al Señor en esta hora, amén, quiero cantar esta alabanza donde realmente habla, amén. Es como algo que nosotros le decimos al Señor, amén. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos. Gloria a Dios. Comienza esta alabanza, amén. Cuando vemos, amén, lo que el Señor hizo, amén, podemos ver la grandeza del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentir, mi corazón
Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Y bueno, los invito, vamos a adorar una vez más al Señor y luego ya vamos a darle Gracias, lugar a la Jesús. palabra del Señor. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en mar. Gloria a Dios. La tierra alegre está, la tierra alegre está.
Saludamos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche a todos los hermanos y amigos que pudieron conectarse, y agradecido a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que Dios nos ha dado de estar aquí. Así que queremos invitarlo a compartir con nosotros esta parte de la historia de la iglesia que estamos dando y llevando adelante, esta serie del libro de los Hechos. Y esta noche toca el turno al capítulo 23, así que lo vamos a invitar que allí en su casa usted pueda tomar su Biblia, tomar un anotador, como decimos, y tomar apunte de todo lo que compartimos con ustedes, y para que usted también pueda enriquecer su vida espiritual. Estamos compartiendo una de las cosas más preocupantes que tenemos en estos tiempos, que tiene que ver con la lectura de la Biblia. Especialmente hay ministros que no dedican su tiempo, hay cristianos, creyentes, iglesias completas que no dedican, hermano, la atención fundamental sobre la Escritura, leyendo la Escritura, y esto es algo preocupante. Venimos diciendo y hablando, hermano, la falta de enseñanza que hay en la congregación. Lamentablemente, lo que tiene que ver con el área de educación cristiana se ha obviado, se ha dejado allí a un costado. En estos días que estamos viviendo, la atención se ha centrado simplemente a una página en las redes sociales, en algunas emisoras de radio por allí, hermano amado, y simplemente es más de lo mismo en muchos de los casos, no en todos los casos, pero en muchos casos. Y es lamentable que nuestras emisoras de radio, que es un medio que hoy tendrían que ser utilizado evangelísticamente, porque tienen un potencial para poder llegar a muchos lugares, se ha encerrado, y en muchos casos ha quedado la iglesia allí en una radio, para que usted entienda. Y la mayor cantidad de programas de radio que hay, con mucha falta de fundamento escritural, y eso realmente es preocupante, porque ese es el resultado, y esa es la parte visible de lo que no se hace en casa. No se lee la Escritura como se debiera hacerlo, hermano amado. Bien, vamos a ir en esta noche, vamos a ver el capítulo 23, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a llevar esta palabra en lectura, y vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5, vamos a leer esta palabra en esta noche, para comenzar nuestro estudio de hoy, la historia de la iglesia, capítulo 23 del libro de los Hechos. A ver, leemos esta palabra. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Eres tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, misericordia y bondad, porque hemos podido ya en esta noche alabar tu nombre, estar aquí reunido, como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos. Y hemos leído esta palabra y necesitamos, Espíritu Santo, que nos dé gracia y sabiduría, y esta palabra que ya fue inspirada para ser escrita, sea revelada a nuestros corazones en esta noche, para honra y gloria de tu santo nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a ver este primer punto que relata el capítulo 23. Venimos viendo desde el capítulo 22, desde el versículo 37, capítulo 22, versículo 37 en adelante. Comienza, 37 en adelante, digo, del 22, comienza el relato de la defensa de Pablo en la ciudad de Jerusalén, en cumplimiento a las profecías que se dieron en cuanto a él, especialmente la de Ágabo y
y hermanos, discípulos en todo lugar de los campos misioneros donde él estuvo, donde el Espíritu Santo le daba testimonio. Así que allí comienza a comparecer el apóstol Pablo, continuando en todo el capítulo 22 su defensa y haciendo una exposición de su conversión, decíamos anoche, y ahora aquí continúa, si usted ve la continuidad de lo que tiene que ver con la defensa que estaba haciendo delante de los líderes judíos en Jerusalén. Cuando vemos aquí, hermanos, para explicar sencillamente, el imperio romano tenía bajo su dominio al pueblo judío, pero así como los judíos tenían leyes, también los romanos tenían leyes. Y estaban constantemente monitoreando, observando que los desbordes que se llevaban adelante, por ejemplo, con el caso del juzgamiento a alguien, según las leyes judías, no se desborden, y entonces cuando tenían que intervenir, intervenía las autoridades romanas, para que usted entienda. Aquí tenemos un punto que vamos a hablar en esta noche juntamente con todos ustedes, y vamos a ver cuidadosamente lo que nos lleva a conocer la Escritura. Esto que vemos aquí tiene que ver con algunas cuestiones que tenía el pueblo de Israel. Aleluya. El liderazgo es lo primero que vamos a aprender. El liderazgo que estaba frente a la religión judía o los religiosos judíos eran corruptos, totalmente corrompidos. Casos como ya venimos viendo, como Elí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Casos, por ejemplo, como Saúl, un rey que desobedeció a Dios. Casos como Acab, y otros casos más que podemos ver en el Antiguo Testamento. Esto no era ajeno, no era distinto, era exactamente igual. El historiador judío Josefo, uno de los historiadores más antiguos del pueblo judío, él escribe, por ejemplo, que este Ananías no era Anás, el sacerdote Anás, que condenó a Jesús. Ana y Caifás, ¿se acuerdan ustedes? Anás y Caifás, perdón, que condenaron a Jesús. Este Ananías tampoco era, hermano, y no confundamos esto con el discípulo que llevó a Pablo al bautismo, fue el que Dios usó para que recobre la vista y todo lo que nosotros vemos aquí. Este Ananías, hermano amado, Ananías es diferente al Ananías y Zafira que está allí en el capítulo 5, aquel matrimonio. Este era un sumo sacerdote que le tocaba en turno oficiar el sumo sacerdote, y el historiador judío Josefo dice en una de sus declaraciones, lo que él escribe de su investigación, este historiador dice que este hombre era tan corrupto que era el ladrón más grande que había de los diezmos. Usted sabe que los diezmos, hermanos, si nosotros vemos la Escritura cuidadosamente, para sostener a los ministros que están a tiempo completo. En el caso de este Ananías, era un corrupto que se llenaba los bolsillos, para que usted entienda, con los diezmos que el pueblo traía al templo para el sostén de los sacerdotes, que eran los sacerdotes de más bajo rango, para que usted entienda. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí es que Pablo, hermano amado, en obvia alusión, ahora vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 25, vamos a buscar para que podamos ver por qué Pablo respondió de la forma que respondió. Vamos a ver 25, 1 y 2, y vamos a ver también Levítico 19, 35, y vamos a encontrar por qué Pablo dijo lo que dijo en cuanto a no maldecirás a un príncipe de Dios. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Allí tenemos una declaración de la ley, ¿sí? Deuteronomio 25, 1 y 2. El justo
y el culpable. Pero en medio de un juicio, y si había prueba y se comprobaba que era digno de azote, se lo azotaba. En este caso, le envió o le mandó a golpear en medio de un juicio, cuando en realidad todavía el juicio se estaba celebrando y no había sentencia. Lo que dice Levítico 19:35. Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. No hagáis injusticia. Eso tiene que ver con la imparcialidad. El juez tiene que ser imparcial. Él debe velar por la justicia y por la verdad. Ahora, vamos un poquito más adentro y vamos a ver lo que significa, hermano, cuando uno, como estábamos viendo la vez anterior, en el capítulo anterior, cuando uno juzga algo por conveniencia. Usted sabe, y venimos hablando mucho, hermano, que hay personas que nos aprecian, nos cuidan, no porque seamos parientes, seamos cercanos o amigos o conocidos, sino porque buscan dentro de todo ello, no tienen un aprecio justo, verdadero, sino porque nos sacan rédito. Por ejemplo, decir, bueno, el hermano Carlos me conviene, entonces yo sé que lo puedo sacar rédito y bueno, voy a tener una comunión, o voy a tener una relación con él solamente por los réditos que le saco, nada más, pero no por otra cosa. Esto sucede en todos los sentidos, ¿no? Ahora, el punto es que la ley es justa, ¿entiende? Entonces, si a usted le está pasando algo así y usted se da cuenta que alguien, sea quien sea, hermano, sea quien sea, y usted se está dando cuenta que la persona está solamente sacándole el rédito, pero después su corazón está en otra cosa, usted tiene por justicia derecho a decirle, perdón, pero usted hasta acá llegó. Yo con usted no tengo más que una relación de respeto y nada más. Punto. ¿Por qué? Porque eso es justo. Vivimos en un mundo donde la injusticia es moneda corriente. Falsear el juicio es moneda corriente. Que los poderosos que tienen dinero paguen jueces para salir en libertad es moneda corriente. Que hoy se manipule la justicia o incluso se legislen leyes en favor de ciertos personajes corruptos es común y corriente. No debiera ser así, pero es común y corriente en el mundo político, en el mundo gubernamental, en todos los países. Si usted va a ver las estadísticas de países corruptos, usted va a encontrar que nuestro país, por ejemplo, el caso de Argentina, está ubicado en algún puntito por ahí y es uno de los más corruptos, o sea que hay mayor corrupción. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos por ahí, esto es lo que le voy a mencionar ahora, tiene que ver con el mundo de las finanzas. Cuando un empresario pide garantía jurídica, dice, voy a invertir, pero quiero garantía jurídica. ¿Qué nos está diciendo ese empresario? Es decir, si hay garantía jurídica donde yo voy a ir a invertir, ¿qué es la garantía jurídica? Que se respeten las leyes, como corresponde. Nuestro país, si usted observa las leyes están para que las cosas se hagan bien. El tema es que cuando la ley se falsea o se le da una interpretación en favor de, entonces eso es corrupción. Le explico así para que usted entienda esto. Acá Dios está diciendo en Deuteronomio y en Levítico está diciendo, no podés falsear la ley. La ley no puede haber interpretación privada. La ley es como es. Estamos hablando de la ley ahora. Ahora, imagínense que aquí, hermano Ananías, como era el sumo sacerdote, este personaje tenía, hermano, el autoritarismo, no tenía autoridad. De hecho, no tenía misión, no tenía nada. Simplemente ocupaba el lugar del sumo sacerdote porque tocaba en turno y nada más. Y falseaba la ley, torcía la ley, hermano. Imagínense que Pablo conocía de esto, sabía de esto. ¿Por qué conocía de esto? Porque Pablo era consciente de asesinatos que cometían persiguiendo personas que no le hacían ningún daño.
Por ejemplo, usted va a ver en el libro de Hechos, capítulo 3, la sanación de un cojo. En el capítulo 4 se produce una persecución porque se está hablando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús ellos odiaban, rechazaban, eran enemigos acérrimos. ¿Pero por qué, hermano? Porque ellos fueron los asesinos de Jesús, ellos fueron los que mataron a Jesús y no lo recibieron como su Mesías, como decían las profecías bíblicas. Entonces, torcieron las profecías bíblicas y falsearon la ley para llevar a Jesús a condenación por lo que Dios le permitió. Sabía que iba a pasar, esto iba a suceder, hermano, porque Jesús tenía que morir en la cruz. Pero en medio de eso, hermano, pasemos a otro punto. Póngale que el sacerdote era un hombre justo y todo. ¿Usted cree que condenaría a Jesús? Absolutamente no. O sea, la condenación venía porque ellos torcían la ley. Anás y Caifás eran corruptos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los corruptos que hoy tenemos en las congregaciones, en muchos lugares? Y no hay diferencia, hermano. ¿Qué diferencia tenemos entre un pastor, por ejemplo, que a veces, hermano, cansa y harta cuando dice, Dios contestó la oración, nosotros somos la iglesia de esto, de lo otro, y cuando en realidad, hermano, el mundo lo ve y dice, no, son buenas personas, y cuando entramos dentro de lo que tiene que ver la moral, encontramos, hermano, que dentro hay corrupción, la imparcialidad, aleluya, el consentimiento. Son conscientes, hermano, de las cosas que están mal y lo avalan, lo cuidan, lo tapan, para que usted entienda, hermano, apoyan y toleran todo lo que Dios dice no. Entonces, imagínese, hermano, póngale, yo recuerdo, no recuerdo dónde, pero alguien me acusó de algo y dijo que iban a llamarme, ¿no?, a un juicio, porque eso es un juicio en una congregación. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón y me dijo, escucha atentamente lo que ellos te van a decir. Si ellos le ejecutan un juicio, preguntarle cuál es la sentencia. Porque una cosa, hermano, debe venir, hermano, ¿dijo usted esto? ¿Es verdad? ¿Usted hizo? Es una pregunta. Y yo puedo responder. Pero cuando la ejecución es usted hizo, dijo, eso significa, hermano, una sentencia. Significa que tienen prueba más que suficiente para condenarme. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que aprender a escuchar y a escuchar bien. No es común escuchar bien, le aclaro, no estoy hablando de mi sordera un poco, que yo a veces me cuesta escuchar de lejos. Estoy hablando, escuche por favor, aprender a escuchar bien, hermano. Cuando una persona dice y dicta una sentencia, usted se tiene que apartar de esa persona porque esa persona es juez y lo va a condenar. Hace poco alguien me dijo, te voy a denunciar si no me querés escuchar. Me dijo así. Entonces, no es que me dijo, no es que pidió una explicación, no, me acusó directamente y me sentenció y me dijo lo que iba a hacer. Entonces, ¿yo qué hice? Me aparté. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un juicio sobre mi persona ya. Y es juez. ¿Entienden? De hecho, no lo va a hacer. Pero no se preocupe por eso. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, cuando ellos vinieron y dijeron, Pablo, mirándolo, podemos decir, Pablo no tenía conciencia. Sacerdote, no, escuche con atención, hermano. Escuche con atención. ¿Qué fue lo que le golpeó a Ananías y le golpeó al otro? La complicidad que estaba en el entorno del sacerdote Ananías, sumo sacerdote, la complicidad. Cuando Pablo le dijo, ¿por qué me mandas a golpear si yo no estoy condenado? Aleluya. Me estás azotando sin yo ser condenado, sin ser culpable. ¿Escuchó? Cuando él escuchó, cuando Ananías y el entorno escuchó esto, dijo, este verdaderamente conoce la ley, sabe de qué se trata y sabe cómo ser juzgado y cómo se celebra un juicio. ¿Escuchó? Entonces, dice, hermano, cuando él le dice de esta manera, hermano, que le abofetearon, le golpearon, entonces Pablo le dice pared blanqueada. Cuando Pablo dice pared blanqueada,
el entorno corrupto del sumo sacerdote dijo, al sumo sacerdote injurias. Escuchen lo que significa esa palabra injuria. La palabra injuria significa ofensa, reprensión dura, injusta, contra alguien honorable. Contra alguien honorable, eso significa injuria. Ahora, Pablo le dice pared blanqueada. Cuando Pablo dice pared blanqueada, era obvia alusión o era un golpe a la conciencia del sumo sacerdote. Gracias, Cuando le dijo pared blanqueada, lo que estaba diciendo era, tenés apenas un pequeño revoque con una capa muy fina de santidad y de temor de Dios. Pero eso se rompió. ¿Por qué? Porque en el golpe que le dio con pared blanqueada, hermano, entró dentro del corazón y este hombre por dentro era corrupto. ¿Entienden? Ahora, como tenían el autoritarismo, eso es lo que se está viendo muy comúnmente hoy en día, hermano. Es común. Uno llega a un lugar y dice, pastor, ministro, hermano, esto no es correcto delante de... No, pero acá nosotros hacemos como nosotros queremos. Aleluya. Pero acá la Biblia no dice eso. El gran problema, hermano, es que muchas veces se están haciendo cosas, hermano, por beneficiar a otros y por querer salir del paso o por querer justificar que lo que se está haciendo bien. Pero cuando viene alguien, hermano, y trae la verdadera revelación que es la palabra de Dios, que es la ley de Dios, sale a luz lo que en realidad está escondido. Ahora, avanzamos un poquito más. Aquí, Pablo diciéndole pared blanqueada y dijo, yo no sabía. Qué curioso, hermano. ¿Sabe por qué el espíritu que estaba en Pablo detectó que no era el sumo sacerdote o no sabía que era el sumo sacerdote? Porque el espíritu que estaba en este hombre no era el espíritu de Dios. ¿Entiende? No era el espíritu de Dios. Ahora, imagínese, hermano, que aquí Pablo habla y dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebranta la ley? Y quebrantando, la ley, ¿me mandas golpear? Oh. En defensa, le dijo al juez, estás quebrantando la ley. ¿Qué lo estaba haciendo? Culpable de haber torcido la ley de Dios. Eso le dijo al sumo sacerdote. Evidentemente, hermano, era así. Pero en lo que tenía que ver con la pomposidad, que tiene que ver cuando usted entra a un lugar y encuentra con mucha pomposidad, con mucha estética, con mucha escenografía, evidentemente usted dice, oh, pero qué gente santa. Cuando en realidad, hermanos, si vemos por la óptica del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que mucha imagen, pero por dentro hay otra cosa. Eso fue lo que pasó aquí. Y eso es lo que Pablo confrontó. Dice también, hermano, uno de los historiadores, no tengo su nombre ahora en este momento aquí, dice que en el año 66 aproximadamente después de Cristo, este Ananías fue ejecutado por unos republicanos o, ¿cómo es que se dice? Nacionalistas judíos. Fue asesinado brutalmente. ¿Por qué? Escuche esto. Hermano, el último escalón o la última instancia para ser libre es Dios. No hay otro. Aquí llegó la gran oportunidad de que todas estas personas que estaban allí pudieran ser salvos, pudieran escapar. Rehusaron escapar. Los historiadores no nos dicen cómo terminaron los otros. ¿Por qué? Porque los otros eran personas un poco más comunes, los que apoyaban todo esto. Pero sí nos dicen lo que pasó con este Ananías. 66 después de Cristo, este hombre fue brutalmente asesinado por nacionalistas judíos. ¿Quiénes eran los nacionalistas judíos? Eran personas, hermano, que no estaban de acuerdo. Personas que tampoco estaban de acuerdo con los religiosos judíos, que estaban de acuerdo con el Imperio Romano, o sea, tenían, hermano, una relación directa. Entonces estos nacionalistas eran personas que se alzaban
contra ese tipo de acuerdo. O encontraron la oportunidad y dijeron, si este es un asesino, este personaje es un ladrón, este personaje se pone detrás del ministerio de sumo sacerdote y es el más sinvergüenza que tenemos, entonces lo mataron. Eso dicen los historiadores. Así terminó. Ahora, Pablo dijo, y la Biblia no lo dice, hermano, pero es evidente, hermano, que cuando le dice, Dios te golpeará a ti, yo veo y digo, Pablo profetizó. Dios te golpeará a ti. ¿Qué estaba diciendo? Cuidado. Sin juzgarme todavía me estás golpeando, que es lo que decía la ley, tenía que esperar el juicio primero. Exactamente. Aparte, cuando dijo que no sabía que era el sumo sacerdote, se cree que nos tenía la investidura del sumo sacerdote, Ananías, ahí, ¿no? Porque si no, él lo hubiera reconocido si sabía cómo se vestían ellos. Pero como fue algo que se armó de golpe, porque no era las reuniones típicas de ellos cuando vienen con todas sus vestimentas ahí a tratar algo, ¿no? Sino que se armó en el momento, ¿no? Lo de Pablo, y dice también que cuando dice bofetada no era que era un cachetazo solo, sino que como decía la ley, que le daban golpes y se armaban una turba y lo golpeaban. Exactamente. De cansancio, no hasta que se canse. Ahora, vea usted, hermano, que Pablo se condujo con el conocimiento de un lado y de otro. ¿Entiende? Cuando uno está, usted conoce las famosas digo en el buen sentido de la palabra, por favor no se ofenda, reuniones de ministerio, ¿no? Pero ¿conoce usted también las famosas discusiones de ministerio que no nos llevan a ningún lado? Por eso dice que el que anhela obispado, diaconado, lo que sea, no sea un neófito, dice, exactamente, ¿no? Porque tiene que conocer las leyes que naturalmente, ¿no?, nos corresponden, como también tener un conocimiento de la palabra, de ambas cosas. Pablo tenía de ambas porque, bueno, aprendió, vivió entre ellos, sabía cómo se movían y también conoció a Dios y conoció la palabra del Señor como es. Entonces, cuando hablamos de discusiones de ministerio y reuniones de ministerio, hay una diferencia. Pero escuche, hermano, los que conforman un ministerio, un equipo ministerial, evidentemente mi esposa comenta lo que Pablo escribe a Timoteo, dice, no un neófito, uno nuevo, sin conocimiento de la Escritura. Porque es peligroso, porque puede caer en condenación del diablo. ¿Sabe qué hace un neófito, hermano? Va en pro de alguna respuesta y decir, no, pero me lo están tocando al pastor. Y puede que el pastor esté enroscado, hermano, revolcado en el pecado. No, me lo están tocando al evangelista. Puede que el evangelista esté revolcado en el pecado. Me lo están tocando al diácono. ¿Por qué? Porque hay una familiaridad. Porque el familiar es el tío, el hijo, el primo, el hermano, el cuñado, el yerno, qué sé yo quién. Cualquiera puede ser. Entonces, el neófito, ¿qué hace? Al no tener conocimiento, actúa de común acuerdo por un sentimiento emocional. Y cae en condenación del diablo. ¿Por qué? Porque empieza a apoyar lo que no es correcto, es injusto delante de Dios. Creo que estamos aprendiendo mucho de esto. Bastante. La historia de la iglesia no es algo que quedó como historia allí. Es actual ahora. Porque todo lo que pasó a la expansión, al mundo misionero, al mundo de la expansión de la obra misionera, hermano, de lo que es la expansión del evangelio, pasó por el libro de los Hechos. Por eso tenemos 28 capítulos en nuestra mano. Vamos a avanzar un poquito más ahora. Pablo está diciendo aquí, y está hablando, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuria? O sea, esa expresión de esa pregunta, hermano, no es como nosotros la leemos. ¿Sabe cómo fue? Con una potencia de hipocresía, con una potencia y una voz de estruendo, para que usted entienda, de hipocresía, malo. En otras palabras, para infundir miedo en Pablo. Porque imagínense, exactamente, porque imagínense, hermano, que alguien se probaba que injuriaba al sumo sacerdote, escuche esto, y podía ir a la muerte. Aleluya. Totalmente podía ir a la muerte. Pero ¿por qué, hermano, estos corruptos no tenían, hermano, facultad espiritual para condenar a Pablo? A tal punto que si usted ve, hermano, Pablo no termina siendo condenado por ello,
sino por los romanos allí en lo que vamos a ver más adelante. O sea, no es que la ley no tenía autoridad. Para que la ley tenga autoridad en nuestras vidas o la ley ejerza toda la autoridad que de hecho por naturaleza le es a ella, nosotros tenemos que vivir eso. No estoy hablando, estoy citando un ejemplo, hermano. Ellos no vivían la ley y por ende torcían la ley. Esa es la realidad. Ahora, avancemos un poquito más y vamos a ver un poco, hermano, en esta noche. Vamos a ir... cuando Pablo dice, hermano amado, que estaba hablando acerca de la conciencia, ¿no? Le voy a llevar al versículo 1 por unos minutitos ahí y después avanzamos desde el verso 6 en adelante. Dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Imagínense que ninguno de ahí los que estaban tenían buena conciencia, sino que tenían mala conciencia. Una Ananías que estaba robándole al pueblo, hermano, robándole a Dios. Imagínense cómo quedó cuando Pablo dijo, yo he vivido delante de Dios hasta el día de hoy ¿con qué? Con una buena conciencia. Escucha. Esta experiencia, cuando Pablo habla de buena y mala conciencia, en este caso buena conciencia, vamos a ver lo que él está diciendo, hermano, en 2 Corintios 1:12 en cuanto a esto que dijo aquí. ¿Por qué volvemos como que vuelve para atrás? No vuelve para atrás, hermano. Estamos hablando todo lo que sucedió para que vea por qué, cómo lo golpeó y dónde golpeó, en la conciencia de todos los que estaban allí acusándolo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ajá. 24:16 de Hecho, se los leo acá, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:3? Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Allí tenemos. Limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos evaluar con cierta exactitud sobre lo bueno y lo malo, para que funcione como Dios la diseñó. Debe estar informada con los parámetros morales y espirituales mejores y más altos, lo cual requiere intervención del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y por ende, la conciencia se tiene que someter a la prueba que da el Espíritu Santo, si es mala o es buena. Amén. ¿Y qué es la conciencia? Está situada en el alma. Sabe lo bueno y lo malo. Decíamos en una vez anterior, la persona está mirando en su teléfono celular y mira y dice, ¿sabe? Porque la conciencia está diciendo, está mirando una mujer desnuda, está mirando un hombre homosexual, está mirando una película que a Dios no le agrada, está mirando... La conciencia le está hablando. Como el termómetro espiritual. Es el termómetro espiritual, exactamente para que usted entienda. Ahora mismo, todos los que estamos aquí, usted en su casa y los que están en diferentes lugares, la conciencia le dice, volvé, que se está enseñando la palabra. Pero cuando nombramos esta palabra conciencia, la conciencia misma le dice, fíjate lo que hiciste anoche, fíjate lo que hiciste ayer. Pensaste que estabas escondido, mira ahora la palabra te saca luz. Aleluya. Y los que están allí en la transmisión no saben nada de lo que vos hiciste. Pero la conciencia lo está juzgando, le está diciendo, ojo, porque eso no le agrada a Dios. Y cuidado con eso, porque te vas a encontrar con Dios y la ejecución de Dios es muerte eterna. Aleluya. ¿Entiendes? La conciencia. Entonces Pablo cuando habló dijo, yo he vivido con una buena conciencia delante de Dios y evidentemente, hermano, les golpeó desde el sumo sacerdote Ananías
hasta todos los que estaban allí en el concilio. Le golpeó duramente, porque todos sabían, hermano. Todos sabían. ¿Entiendes? Yo voy manejando un vehículo, hace más de 25 años que manejo en las rutas, ¿no? Y voy manejando y me detiene un personal de la fuerza pública. Y el registro, yo no ando con registro vencido, pero el registro está vencido su registro. Mire, tenemos que secuestrar el vehículo, empiezan con todo eso. Y como no conozco un poquito de leyes, bueno, y podemos arreglar de otra manera. Esa jerga policial corrupta, que no en todos los policías está, pero esa es una jerga policial corrupta, es una jerga, es un código. Entonces, pero podemos arreglar el conductor que es corrupto también porque anda con el registro, el registro de conducir, la licencia de conducir vencida. Andar con la licencia vencida ya es corrupción. Y se encuentra con alguien que le dice, bueno, pero esto requiere de que usted va en problemas. Dice, pero podemos arreglar. Ya cuando dice podemos arreglar, evidentemente es debajo de hay que pasar unos billetes para que usted entienda. Entonces todos estos que estaban allí se adornaban, no se podían arreglar con plata, hermano, porque el sumo sacerdote era un corrupto. Entonces podían arreglar todo, ¿entiende? Evidentemente. Allí podían haber inclusive adúlteros, como los hay hoy en los ministerios. Personas con una doble vida. Y como el pastor también tiene mucho que guarda, y muchos ministros son sucios, Dios nos guarde a todos, ¿no? Entonces evidentemente a la hora de juzgar a un corrupto, aparece el corrupto, aparece el adúltero y dice, ustedes son esto. Aleluya. Cuidado, la conciencia. Y la conciencia te condena. Y Dios dice, yo no puedo hacer nada, porque tu conciencia te está diciendo algo que vos escondido estuviste haciendo. ¿Y qué hace lo que estuvo escondiendo? ¿O qué produce en el alma eso que estuvo haciendo a escondida? Está pudriendo su alma. Aleluya. Porque eso es el pecado. Gracias, Jesús. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dijo Pablo allí? Aprendamos esta lección, hermano, cuidadosa. Dijo, sepulcro blanqueado, pared blanqueada. ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Le dijo, tu misma conciencia te da a conocer que por dentro estás podrido. Aleluya. Y no había redes sociales, no había dispositivos electrónicos para comunicarse para acá y para allá. No. Pero no hace falta tener redes sociales, hermano, y medio de comunicación. Sencillamente que la persona ya tiene al alcance el pecado. Eso fue lo que sucedió con Ananías. Interesante la lección que nos enseña estos 5 versículos, que nos puede enseñar un poquito más todavía. Si profundizamos podemos aprender un poco más. Pero vea, hermano, que aquí continúa su defensa y se encuentra con los religiosos judíos. Hace muchos años, un hermano, hijo de un pastor, porque a veces los hijos de pastores son peligrosísimos, son los más peligrosos que existen dentro de las congregaciones. Y en muchos casos, los propios padres son los culpables, porque ellos son los que los llevan a eso. Y en otros casos son los padres que instan, enseñan, pero los hijos se rebelan contra los padres. Bueno, hace unos años, un hijo de un pastor acusó a su papá, a su hermano y acusó a toda la iglesia, y me lo dijo a mí. Usó eso en mi contra, fue a su padre y le dijo, el evangelista Carlos hace esto y esto, comenzó, no le voy a detallar lo que dijo, pero comenzó a omitir una prueba falsa con cosas que eran solamente para ensuciarme en una palabra. El pastor, un hombre muy mayor, se acercó, me llamó, yo fui y hablé con él y él me dijo, yo sé y te conozco y sé que lo que mi hijo está haciendo es falso, pero necesito que comparezca en una reunión y quiero que venga. Yo fui a la reunión y me dijo,
solamente escucha todo lo que ellos te dicen y cuando termines de escuchar, me dijo, pediles perdón. Yo sé que vos no hiciste eso, hermano. El pastor me dijo. Entonces yo fui a la reunión, me acusaron, me dijeron de todo, me condenaron, me mandaron al infierno, me mandaron a todos lados. Cuando terminaron de hablar le dije, yo les pido perdón porque me equivoqué con ustedes y hice mal las cosas. Entonces quedaron todos como diciendo, acá algo no funcionó. Dije, yo pido perdón a usted, pastor, a usted, pedí perdón a todos. Contra mi voluntad. Pero cuando terminó la reunión, yo salí de allí y el Espíritu Santo me dijo, advertirle que viene una tormenta. Evidentemente en mi corazón era tal el golpe que había por esas acusaciones injustas que podía haberme no permitido que pueda oír la voz del Espíritu, pero el Espíritu Santo me dijo, dile que viene una tormenta terrible sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque esa no era la solución. Porque el corrupto seguía estando allí adentro. Aleluya. Yo libré mi alma, hermano, saliendo de allí. Libré mi alma saliendo de allí. Pero después fue la discusión, recuerdo siempre, un hermano que quiero muchísimo en el Señor, un gran siervo del Señor para la gloria de Dios, el hermano Diego González. Él me acompañó y me dijo, hermano, quédate tranquilo, Carlitos, sabemos que no sos así. Yo le dije, sí, pero Dios me habló esto, Diego. Le digo, mira, hermano, le digo, Dios me habló y esto se va a cumplir. Quizás esté viendo, lo vea alguna vez y lo voy a compartir. Pero cuando yo salí de allí, el Señor me habló. Al poco tiempo, hermano, este mismo hijo del pastor que me acusó a mí, acusó a su padre, él mismo dividió la iglesia de su padre y hizo un escándalo y se llevó gran parte de la congregación, hizo un escándalo. ¿Tenía la culpa su padre? No, era una rebeldía de su hijo. No era porque su padre lo había llevado a eso, en este caso. Hay otros casos que los padres llevan a los hijos a estos casos. ¿Por qué le quiero dar a entender esto, hermano? Porque aquí nos enseña una lección valiosa. Cuidado con estas cosas. Pablo le dijo pared blanqueada. Por dentro estaban repodridos en el pecado. ¿Y sabe cómo lo cubrían? Acá el pastor soy yo. Acá el evangelista soy yo. Acá el ministerio se maneja así. Y te ponen la chapa de la institución. Te ponen la credencial por delante. Eso es pared blanqueada, hermano. No, yo tengo 40 años de ministerio, tengo 50 años de ministerio. Usted no me va a venir a enseñar a mí. ¿Sabe qué? No soy yo el que lo estoy enseñando, ni tengo intención de venir a enseñarlo. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos está corrigiendo en esta noche. Ese es el tema. Pero cuando usted, amigo mío, hermano, ministro, siervo de Dios, cuando usted y yo queremos tener una pared blanqueada delante para que todos hablen bien de nosotros, cuidado porque hay un espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que conoce los corazones y dicta la conciencia, las cosas que están mal y que están bien. Y vamos más adentro, hermano amado, en el Señor. La conciencia tiene sellado lo bueno y lo malo, sabe lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, por más escondido, por más profundo, donde cabe un hoyo en la tierra, un pozo en la tierra y me sumerja allí a navegar en las redes sociales, la conciencia ahí me va a seguir diciendo, allí me va a seguir diciendo, eso a Dios le desagrada. Y pronto el Espíritu Santo le va a decir, voy a sacar a luz lo que estás haciendo escondida. Lo voy a sacar a luz. Y cuando lo saca a luz, perdemos nosotros, hermano. ¿Sabe por qué perdemos nosotros? Perdemos nuestro prestigio, perdemos respeto, perdemos honra. Perdemos, hermano, que podamos realmente ser honrados en el Señor. Perdemos, hermano, la comunión. ¿Saben por qué perdemos todo eso? Por el accionar, porque la persona se conduce deslealmente. En otras palabras, hermano, los que llevaron a Pablo para juzgarlo terminaron siendo juzgados ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos verdaderamente eran corruptos. ¿Entiende? Y Pablo conocía, nos enseña esto. Bien, avancemos un poquito más. Romanos 12, 1 y 2 nos habla acerca de dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? Lo podemos leer.
Ya leímos estos días, pero lo podemos leer también en esta noche. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Gloria al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí tenemos, hermanos amados, en esta noche, lo que tiene que ver con Pablo escribiendo a la iglesia en Roma acerca de esto que estamos viendo sobre la conciencia. Una explicación mayor, una explicación mucho más profunda. Vamos al verso 6 en adelante, vamos a ir un poquito más avanzando, vamos a ir hasta el verso 10, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra parte de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Ahora vamos a explicar saduceo y fariseo y concilio. ¿Qué era el concilio? El ministerio central de los religiosos judíos. Los saduceos eran como unos partidos políticos que se ponían de acuerdo y estaban allí adentro. Escuchen lo que dice: varones hermanos, yo soy fariseo. Ahí generó un problema. Pero avancemos. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Qué dice la Biblia, hermano, en cuanto a esto? Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿No dice eso la Biblia? Si acá adentro una parte, creo yo, comparto con Cristo y otra parte comparto con el pecado, eso es una división. ¿Pero Cristo puede convivir con el pecado? No. Si creo que voy a seguir sosteniendo eso y que nadie va a ver y que está todo bien, miren lo que pasó aquí. Se produjo una disensión. Se dividieron. Dice, porque los saduceos dicen que no hay ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, imagínese, hermano, por un momento lo que significó esto. Dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, claro, ahí, fíjese lo que se generó, hermano. Ahora los fariseos se ponen del lado de Pablo, pero todo con un conocimiento. Pablo sabía quién eran los fariseos, sabía quién eran los saduceos, conocía la ley, conocía la escritura, entonces estaba haciendo defensa. En otras palabras, si Pablo no conocía de qué se trataba todo esto, Pablo no estaría aquí. Porque Dios, si nosotros no las creemos, hermano, que Dios nos va a usar de cualquier forma y que Dios va a exponer su imagen con gente corrupta, estamos equivocados, hermano. No, Dios sabe, Dios usa igual, no. ¿Usted cree que Dios arriesgaría su imagen, la imagen de su Hijo, y el sacrificio que Él hizo en la cruz, poniendo a un corrupto aquí? No, absolutamente no. De hecho, ya el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Dice, a los suyos vino, los suyos no los recibieron. ¿Por qué, hermano amado, fueron rechazados? ¿Por qué fueron rechazados? Porque ellos rechazaron al Mesías. No es porque Dios los rechazó por rechazarlo. Lo rechazaron. Ellos rechazaron al Mesías. Ahora sigue diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué sabiduría usaron, no? ¿Quién eran los escribas? O sea, allí ya había tres tipos de personas. Saduceos, fariseos y escribas. ¿Quién eran los escribas? Los que transcribían la ley. ¿Qué era transcripción? Iban pasando de papel en papel para que usted entienda. Entonces conocían la ley. Tenían conocimiento, sabían lo que decía la ley.
no tenían una experiencia vivida de la ley, pero conocían. Entonces, ¿quién eran? Los fariseos. Como escucharon que eran fariseos y los escribas eran de los fariseos, dijeron, no, nosotros creemos esto que dice este hombre. Entonces ningún mal hallamos. Ahora sigue diciendo, y habiendo grande disensión y el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. ¿Quién era el tribuno, hermano? Era un funcionario gubernamental del Imperio Romano que observaba este tipo de juicio. No era que lo dejaban así nomás porque estos estaban locos, lo podían matar. ¿Entiende? Ahora, mire, hermano, Pablo comienza su descargo, su defensa, y vino delante de Dios, hermano, vino a sacar a luz conforme al Espíritu Santo le dio, a sacar a luz toda la corrupción que había ahí. En el día del juicio esta gente va a comparecer ante el tribunal, el trono blanco. Amén. Y esta defensa va a estar allá. Amén. Por eso es que estamos insistiendo, hermano, estamos hablándole a la iglesia. Hay que volver a la Biblia, hay que volver a la palabra de Dios. Hermano, hay que volver a la senda antigua y no me venga con tontería, hermano, de que simplemente alguna parte, yo cuando escucho gente dice, no, porque antes hacíamos esto y mi experiencia, hermanos, dejémonos de tontería. No estoy hablando de volver a la senda antigua, es volver a la palabra, a los principios de la palabra, hermano. Hermano, le voy a decir una cosa, si usted es pastor y no enseña la Biblia en su iglesia, usted está errando, esa es la realidad. Debemos enseñar la palabra, debemos volver a la senda antigua, volver a la palabra. Mire, hermano, esto que Pablo, hermano amado, por el Espíritu Santo generó allí, quedó, hermano, en un registro eterno. Y eso va a ir a juicio. Ahora ya no van a enjuiciar a Pablo, ni van a enjuiciar a Jesús. Ahora quien fue mi defensor, quien fue mi abogado, quien dio su vida por mí, va a ser mi juez allá arriba. Cuidado. Pero para pagarme conforme a mis obras, haya sido malo, haya sido buena, allí no está en juego mi salvación. Me va a dar la salvación, pero la recompensa será mayor o menor. Ahora, hay otro juicio que es ante el trono blanco. Todos estos personajes van a ir a comparecer allá. ¿Y sabe qué? Simplemente, hermano, Dios va a sacar un registro para que usted entienda, así un ejemplo sencillo. Así, si sucede hoy el arrebatamiento y van ante el trono blanco, es decir, hace más de 2000 años, yo envié a Pablo a Jerusalén, le permití, y ustedes lo persiguieron y lo llevaron a un juicio y dijeron esto, pero ustedes son esto. No está juzgando hoy, no es juez, diciendo, vos no puedes orar así, porque va delante de Dios y si no resolver el pecado y romper con el pecado y renunciar al pecado y morir al pecado, Dios no oye al pecador. Cuidado, estás ensuciando tu lecho donde dormir, estás contaminando tu ropa. No, la ropa no. Estás contaminando tu ropa. Estás contaminando tus ojos, estás contaminando tu oído, estás contaminando tu alma. ¿Y para quién el perjuicio? Para la persona que practica. Aquí está un ejemplo. Avanzamos un poquito más. Leemos el verso 11 en adelante. ¿Eh? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo.
Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Amén. Aquí Pablo tiene una visión, hermano, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifique en Roma. Mire lo que es la dirección, hermano, directo a Roma. Esa fue la última oportunidad, o esa fue una de las últimas oportunidades, hermano, que Dios le dio a la ciudad de Jerusalén. Rumbo a Roma, hermano, aquí termina su relato o su descargo o su defensa en la ciudad de Jerusalén. Y continuando, hermano, más adelante hay algunos detalles que tienen que ver con esta ciudad y sigue yendo, hermano, hasta llegar a Roma. Pero esta parte del capítulo 23, 24, 25 hasta el capítulo 28, hermano, que lo conduce a Roma directamente, hermano, donde iba a ser juzgado y ejecutado allá. Pero el testimonio quedó aquí. Ahora, en algunas oportunidades Dios usó ángeles, profetas, ahora usó un joven y era su sobrino, quien escuchó esto. Dios permitió que escuche esto, porque el final de Pablo no era en Jerusalén. El final de Pablo tenía que ver con Roma, tenía que testificar en Roma. Esa era la verdad. Por eso aquí tenemos este relato que nos encontramos. El concilio, el Sanedrín, cuerpo legislativo de los judíos, y la Corte Suprema, que estaba conformado por 71 miembros, entre los cuales estaba el sumo sacerdote, mirando lo que acontece a Pablo. Algunos podrían decir en este tiempo: algo habrá hecho, por eso sufre constantes persecuciones. Pero esto es lo que fue dicho por el Señor a Ananías que le sucedería a Pablo. ¿Se acuerdan cuando le dijo: yo le voy a enseñar a lo que significa sufrir por mi nombre? Está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Aquel que oró por Pablo para que recobre la vida. Pero que él mismo había escuchado cuando el Señor le salió al encuentro, ¿no? Esto fue lo que sucedió cuando le dijo: ahora vas a saber, dura cosa es dar coce contra el aguijón. Esto también está allí en el capítulo 9. En el recinto estaban dos ramas del judaísmo, esto lo mencionamos recién. Uno era de los saduceos y otro de los fariseos. Los saduceos eran los que aceptaban, como dijimos recién, lo que decían: no hay resurrección, no hay espíritu, no hay, etcétera, etcétera. Eran los que solo aceptaban como libro inspirado el Pentateuco solamente, y sostenían que no había resurrección. Mateo 22, 23 al 33, los saduceos diciéndole que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Allí está, 22, 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Allí tenemos lo que Jesús está diciéndole a los saduceos. Los fariseos eran todo lo contrario a los saduceos. Ellos afirmaban todas estas cosas, creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Es por eso que ellos estaban más cerca de la salvación. ¿Se acuerdan aquel diálogo de Jesús con Nicodemo? Era un fariseo, San Juan capítulo 3. Aquí nos encontramos, hermano, con lo que la defensa de Pablo. En este tiempo, ¿qué dirían? Y algo habrá hecho. No, este está en pecado. Qué lamentable, hermano, cuando la iglesia no conoce, cuando los ministros no conocen los antecedentes de las cosas que Dios habla sobre alguien que llama al ministerio. Doloroso, ¿no? Imagine usted la escena cuando Pablo descubre que estaban divididos. Quebró la ignorancia de esto, produciéndose una disensión entre ellos. Esto llevó a los fariseos a querer dejar en libertad a Pablo. Ahora aquí leímos el complot con un odio profundo, ¿no? Imagínense, hermano, vamos a ayunar hasta dar muerte a Pablo. Bajo maldición ayunaron. Imagínense en qué punto estaban, hermano. Esta gente estaba en una honda oscuridad diabólica. Ya no tenían, hermano, otra cosa sino que buscar la muerte. Y buscar la muerte significaba, hermano, ser impulsado o ser influenciado por un espíritu de las tinieblas, por demonios, espíritus inmundos, para que usted entienda. Ahora, aquí tenemos, hermano, una de las promesas que Dios le dio a su iglesia cuando Pablo tiene esta experiencia con un ángel que le dice que ya dio testimonio en Jerusalén y que ahora le espera Roma. Los siguientes versículos nos mencionan a qué punto puede llegar el rechazo que tenían los judíos bajo el juramento, planeando matar a Pablo. Dios usa visiones o ángeles, pero aquí usa un joven que escuchó lo que planeaban, dio aviso a las autoridades. No hay duda que aquí estaba terminando la gran oportunidad para que reciban la salvación, aunque la iglesia en Jerusalén siguió seguramente hablando, pero hay un punto donde no hay retorno en el Señor. Jesús dijo lo siguiente, hermano, sobre esta generación. Vamos a leer Lucas 11, 29 al 32. Sí. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Allí tenemos una clara alusión de Jesús, hermano, diciéndole: hasta acá llegaron. No esperen señal, porque la señal que le va a ser dada es que el Hijo del Hombre va a ser colgado en la cruz. Y punto. Si no creen a eso, no hay más esperanza. La reina que vino a oír la sabiduría de Salomón se va a levantar en el juicio. O sea que Dios va a decir: llamo al testigo para que testifique la reina del sur. Y lo llama. ¿Qué opina usted o qué tiene que testiguar? Estos tienen que ser condenados. Porque yo vine a escuchar la sabiduría de y tuvieron la oportunidad de ver al Salvador y no se arrepintieron. Entonces, imagínense un ejemplo así, ¿no? Hermano, yo creo que una de las noches más terribles, habrá vivido noches Pablo, pero una de las noches más terribles fue la noche donde, vamos a ver ahora del verso 23 en adelante, dice, del capítulo 23 que estamos leyendo, de hecho, dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche
200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. La hora tercera de la noche eran las 9 de la noche, para que usted entienda. Imagínese semejante, hermano amado, pelotón de soldados para custodiar a Pablo y sacarlo de allí y llevarlo a Cesarea. Cesarea era una ciudad, hermano, que estaba a 64 kilómetros. ¿Sabe lo que significó de las 9 de la noche cabalgar para llegar a Cesarea? ¿Cuántas horas? Bajo presión, hermano, de todo lo que estaba aconteciendo. Ya Pablo había pasado todo aquel día, imagínese, hermano, en todo lo que significó eso. Y ya en la noche, a las 9 de la noche, cuando por ahí podía descansar, tuvo que salir, hermano, y ser llevado a Cesarea por aquella amenaza. Dice, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Sabe quién era Lisias, hermano? Otro corrupto más. Otro corrupto más. O sea, entre ellos se tapaba. Lisias no era ningún limpio. Fíjese cómo se va, cómo escribe la carta. Evidentemente por protocolo habría que escribir así la carta. Pero esta carta, por protocolo, tendrían que escribir personas que tienen una conciencia limpia, no una conciencia como Lisias. Dice, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así terminó la carta. Y allí salen. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Imagínese, hermano, una experiencia de esta. Dios nos ayude y nos alcance gracia. Yo me quedo muy chico delante de semejante experiencia. Muy chico. Hay que tener humildad para reconocer estas cosas. ¿Sabe qué, hermano? En esta noche, con todo mi corazón les digo, siento que estamos perdiendo tiempo con personas que no quieren oír el Evangelio, que estuvieron metidos dentro de una iglesia, hasta nacieron y se criaron dentro de una iglesia, hermano, que no quieren entender y sus corazones están rebeldes. Estamos perdiendo tiempo, hermano. Obviémoslo. Hay cosas muchísimo más importantes que nosotros tenemos que estar ocupados. Pablo, hermano, esto no quiere decir, hermano, si Pablo hubiera querido, si hubiera sido otra persona, si hubiese puesto de acuerdo con los judíos y hubiera dicho, como dijimos la vez anterior, renunciaba a su fe y por no tener problemas se volvía con ellos. Pablo, hermano, puso un punto final a esto y dijo, escuchó a Dios, como testificaste en Jerusalén, ahora vas rumbo a Roma. ¿Qué le quiso decir, hermano? Terminó Jerusalén. Hasta aquí llegaste, Pablo, a Jerusalén. Vas a seguir y vas a llegar a Roma. Siento en mi espíritu decirle, hermano, que no podemos seguir lidiando con personas así. Tenemos que darle un término final y decir, basta, hermano, hasta acá llegaste, perdón, te respeto todo lo que quiera, pero hasta acá llegaste. Yo no puedo seguir con tu persona porque yo no estoy para esto. Esto a mí me hace ver, hermano, que muchas veces estamos dando vuelta en círculo con gente que no le importa, cuando en realidad tenemos que seguir testificando del Señor.
Para finalizar, hermano amado, aquí tenemos: camino a Roma, testifica el gobernador Philip. Si bien trataba de defenderse, su mayor anhelo era testificar el evangelio. Antípatri era una base militar romana a 64 kilómetros de Jerusalén. Imagine aquel viaje en la noche, en medio de tanta presión y cabalgando. Hoy tenemos escrito lo que fue esto que dice el versículo 32 y 33. Esto es necesario conocer, que servir a Dios fue confrontar contra el mismo reino de las tinieblas. Le dejo un testimonio que me pareció importante y lo escribimos con mi esposa para ustedes. Dice: Lilian Teicher, en el 1887 a 1961, la llamaron la madre del Nilo. A la edad de 17 años dejó su ciudad para trabajar y costearse sus estudios, pero no salieron como esperaba, por lo que aceptó un puesto como voluntaria en un orfanato en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ahí aprendió a cuidar a los niños mientras le enseñaba la palabra de Dios. A punto de casarse, pero viendo que su novio, para que usted entienda, futuro esposo, no tenía el mismo llamado, rompió su compromiso 10 días antes de la boda. No es común esto hoy en día. Se casan igual y ahí están los problemas, ¿no? Un desastre. Seguimos. En 1910 viajó con tan solamente $100 en los bolsillos a la ciudad de Azuit. Bueno, yo como siervo de Dios sé lo que es viajar con nada. Aquí había $100, ¿no? Ubicada en el sur de Egipto, allí fue ubicada en una casa pastoral de misioneros. Un día acudieron a la puerta de la casa pastoral por ayuda. Era un vecino de una mujer que se encontraba moribunda en la casa de una anciana, y una pequeña niña, hija de la mujer, a punto de ser arrojada al río Nilo. Ahí conoció la realidad de los niños huérfanos en Egipto, que lo arrojaban al Nilo y lo dejaban morir, por lo que entendió que su misión allí sería salvar a estos niños. Como los pastores que lo hospedaban no compartían su llamado, decidió agarrar el desafío sola. Con los $100 comenzó con el primer orfanato para niños huérfanos en Egipto. Llegó a tener más de 1000 huérfanos que le enseñó el amor y la disciplina del Señor. Niños que crecieron amando su palabra. Siervo de Dios. Qué curioso lo que hicieron aquellos pastores. Podríamos decir, los que tenían que realmente reconocer este llamado, lo rechazaron. Así sigue siendo hoy. Hay personas que ven lo que está a su alrededor y no verán más allá de sus comodidades. Les impide, así como aquellos pastores, ¿sí? Pero hermano, esto también es algo que tenemos que romper. No podemos seguir estando en un lugar. No estoy atentando contra ninguna congregación, ni mucho menos, ni nada de eso, lo digo con todo temor. Usted no puede, no le van a dejar crecer, aleluya. No puede oficiar en su llamado, en el propósito que Dios tiene. Hay que romper con esa barrera. Gracias. El capítulo 23 de la historia de la iglesia. Una enseñanza que nos deja mucho por aprender aún, porque si profundizamos hay mucho más para aprender. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús este día que podemos compartir esta palabra, y rogando que la gracia tuya repose sobre los corazones de aquellos que van a oírla, Señor, de aquellos que van a recibir este testimonio que es de tu palabra. Que la gloria y la gracia tuya sea sobre cada corazón y cada vida, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío. Necesito de tu perdón, necesito de ti, quebranta mi corazón,
como hierba seca, así es mi alma, necesito lejos de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que mi respirar, necesito de ti. Necesito de tu perdón, necesito de ti. Quebranta mi corazón como un ciervo que busca por aguas, así tengo sed de ti. Como hierba seca, así es mi alma, necesito de ti. Lejos de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que mi respirar, necesito de ti. Lejos de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que mi respirar, necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta noche. Vamos a escuchar también algunos saludos de los hermanos que pudieron conectarse con nosotros. Amén. Nuestra hermana, bueno, que pasaron por ahí, ¿no? Dice Zulma Molina, Flor Barrio Nuevo, Franco José Mota, Pablo Guzmán, Juan Medina, Sergio Santangelo, González Duarte, Edwin García, Alan Mogro Segovia, Alejandro González, Pedro Iliev, Rodolfo Gauna, Francisco Ortiz, Gerardo Girasoles, Dami Jiménez, Betty de Chamber, dice, ¿no? El hermano Francisco Ortiz nos escribía, dice, Dios los bendiga, familia en Cristo. Carla Fernández dice, paz del Señor, hermano, Dios los bendiga a toda la familia. Dominguito Contreras dice, gloria a Dios, paz de Dios, hermanos. Honoria Ramírez dice que la paz del Señor Jesús esté con ustedes, mis amados hermanos. Aleluya, gloria al Rey, honra y alabanza. Francisco Ortiz dice, gloria al Cordero de Dios. Zulma Molina dice, paz, hermano, Dios los bendiga. Y Flor Barrio Nuevo dice, amén a la palabra. Amén. Damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos que por la gracia del Señor son edificados a través de la palabra del Señor. Y queremos dejarle extendida esta invitación para mañana domingo a las 20 horas. Vamos a estar aquí con nuestro octavo capítulo
del gobierno de Dios sobre su iglesia, una serie que estamos llevando los días domingos. Hermano, acerca, podemos anticiparlos ahora, vamos a ver dónde comienza el servicio, ¿no? O dónde se ve el comienzo del servicio del hombre de Dios. Así que mañana lo esperamos a las 20 horas, estaremos aquí con el favor y la gracia de Dios para que usted también pueda conectarse con nosotros. Y le decimos, como siempre, si usted tiene un pedido de oración, puede escribirnos a nuestra página y puede también mencionarlo. Si tiene algún testimonio, alguna palabra, también puede hacerlo con toda libertad. Así que desde aquí les saludamos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche y que Dios bendiga a cada uno. Pero no se desconecte, antes vamos a cantar una alabanza todos juntos. Gracias, Señor. Te damos. Gracias, Señor. Te damos tu poder. Gracias, Señor. Te damos tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Dios les bendiga.